Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Francisco. Y yo soy David. Y en este episodio vamos a tratar, pues de forma muy práctica, el aclarado de la bandeja de entrada de nuestros mails. A ver, el origen de este episodio es que hemos detectado que muchas personas, cuando están aclarando su bandeja de entrada de mail, envían un enlace de vuelta a la bandeja de entrada de su aplicación de gestión de listas. Es decir, están moviendo cosas, elementos, de una bandeja de entrada a otra. ¿Vale? Están como recapturando, básicamente, ¿no? Por si no hubiese suficientes capturas ya para hacer, recapturo más, ¿no? Movemos. Sí, se mueve eso. Sí, bueno, vamos a ver con ejemplos. Bueno, la idea es que veamos con ejemplos. Vamos a coger el diagrama de flujo para ver cómo aclarar y ver las distintas opciones que hay a la hora de aclarar el correo electrónico, que realmente no varía en nada, absolutamente en nada, con respecto a aclarar cualquier otra captura que tengas en cualquier otra bandeja de entrada, ¿no? Eso y aquí es. lo importante también, bueno, pues es aclarar, ¿no? Que para muchas personas que ponen consultas en el grupo, ¿no? Que aclarar no es hacer, ¿vale? Es decir, es decidir, ¿vale? No hay que hacer ni responder emails ni todo eso, ¿no? Salvo algunas consideraciones que veremos más adelante, ¿no? De hecho, cuando aclaramos el correo es lo típico, o sea, lo que hay que hacer es pasar por cada mensaje por las típicas preguntas que nos hacemos al aclarar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Requiere acción? Si no requiere acción, pues se puede eliminar o se puede archivar o se puede incubar. Y si requiere acción, pues se puede hacer ahora, ¿vale? Con esa regla famosa que todos conocemos, se puede delegar o se puede posponer. Muy bien, pues después de este repaso vamos a poner en contexto primero cómo lo hacemos nosotros. Mi herramienta de gestión de tareas es Things y los correos los gestiono con Mail de Apple. Actualmente tengo 4 cuentas de correos distintas, pero para aclarar lo hago desde la carpeta buzones de entrada, donde están mezclados todos los mails nuevos de todas las cuentas. Y el 99% de las veces ejecuto el aclarado de las bandejas utilizando el ordenador. ¿Vale? ¿Tú cómo lo haces? A ver, yo en mi caso, aunque tengo digamos como dos sistemas, yo tengo para el trabajo, la parte profesional, utilizo Outlook y para la parte personal, pues Gmail. Pero la idea es la misma, ¿vale? Es decir, yo lo que hago es, pues igual, desde cada una de las bandejas de entrada, pues simplemente hacer el proceso que vamos a hacer luego, ¿no? Y luego tengo también pues una serie de carpetas, que luego las iremos viendo, donde mover cada correo electrónico una vez lo he aclarado, ¿no? Desde el móvil aclaro, a veces aclaro, ¿vale? Es decir, hago a veces, y esto pues digamos que aunque no es una buena práctica, ¿vale? Sí que lo reconozco, pues un aclararlo de emergencia, ¿no? A veces por lo típico que estás a la espera, estás esperando, yo qué sé, pues en el médico o algo, pues echas un vistazo a ver qué ha caído por ahí y haces un aclarado express, ¿no? Pero es un aclarado express de todo a 100, como digo yo. No es recomendado para iniciar, para que la gente que se esté iniciando. Y luego, pues, oye, sabiendo que eso no es un aclarado, sino es una limpieza, ¿no? Por así decirlo. Pero eso básicamente es un poco como lo realizo. Muy bien. Pues una vez visto los recursos que disponemos, si te parece bien, vamos a coger el diagrama y vamos a ver con ejemplos cada una de las posibilidades que han mencionado y que nos ofrece la metodología y después contamos también cómo lo hacemos nosotros. Lo de coger el diagrama es metafórico, ¿no? Porque no lo tengo a mano. Pues muy mal, David. Lo tenías que tener de fondo de pantalla. Bueno, eso ya pasó. Esa época ya pasó. Venga, Bueno, dale con ello. Voy a empezar por lo fácil. Eliminar. A ver, eliminar es la consecuencia de coger la captura, vemos lo que es, vemos que no requiere acción y que no tenemos que hacer nada con ello ahora.
Un ejemplo, el típico, el email de publicidad de algo que no te interesa. No requiere acción, no necesita guardarlo, pues se va a la papelera sin pensar dos veces. O sea, no hay ni que abrir la aplicación de tareas, sino simplemente desde la aplicación de gestión del mail, eliminas el mail y punto. A veces cuesta porque nos da miedo a borrar, pero si no sirve para nada, ni ahora ni en el futuro, pues en teoría hay que mandarlo fuera. Hay una excepción, que es el caso de las suscripciones. Cuando nos suscribimos a algo con mucha buena intención, pero después se nos llena el email de miles de suscripciones y nos entra el agobio, pues antes de eliminar, es una buena práctica, se ha comentado muchas veces, que tardamos 2 minutos, nos desuscribamos y entonces nos estamos facilitando que en el futuro pues no nos entre más ese correo. No tiene por qué ser algo que no nos interesa ese correo. Puede ser una información que simplemente necesitábamos y ya nos damos por enterados y ya no necesitamos eso para nada. Estamos esperando una confirmación de algo, pues ya la tenemos, no hay que hacer nada más con ello y fuera. Sí, mira, ahora no lo tenemos preparado, ¿eh? Pero ahora que comentas el tema de las suscripciones, yo ayer hice limpieza. Porque en la parte personal, ¿vale? Porque vi que tenía ahí suscripciones de un montón de cosas, que digo, pero esto ni lo leo, de temas, pues eso, newsletter, yo qué sé, no voy a decir nombres para no hacer publicidad, ¿vale? Pero de un montón de cosas. Y dije, hostia, ya no voy a eliminar solo, ya está, me meto a suscribirme y efectivamente. Y es que no tarde 2 minutos, es que tarda, no sé, 10 segundos. Bueno, en quitar de la suscripción, ¿no? Algunas te lo ponen más fácil que otras con el enlace de darte de baja, pero otras empiezan a preguntarte ¿y por qué me dejas? Y no te vayas. Sí, hubo una que me tocó un poco con las narices y la pasé directamente a spam. Y ya está, dije, bueno, no me desuscribo y al spam y se acabó. Y ya está. Pero sí, esta parte de eliminar que comentabas, digamos que, bueno, es la más sencilla, ¿no? Porque al final es como te has dicho. Yo, de hecho, lo que hago directamente es eso. Yo es cierto que aquí hay dos vertientes, ¿no? Una es la de eliminar todo lo que se pueda o sea, no todo lo que se pueda, es decir, no tener miedo a eliminar o eliminar de una manera un poco más conservadora, ¿no? Pues fíjate, yo en la parte personal elimino más indiscriminadamente y en la parte profesional sí que tiendo a hacer un eliminado más conservador. Es decir, en la parte personal, por poner cosas, en caso de duda elimino, en la parte profesional, en caso de duda, lo conservo. Que sería el siguiente paso, que es archivar. Que sería el siguiente paso, que es archivar, eso es, ¿vale? Básicamente, que aquí es, si nos metemos ya en ese paso es, pues, oye, ese email, ¿no? Puede ser información útil, pero que no requiere acción, ¿vale? Hay ejemplos, puedes tener un montón, ¿no? Que si un recibo de la luz, que si, no sé, un correo con un acta de reunión informativa, no sé, los ejemplos que queráis, ¿no? Pero es decir, no hay que hacer nada con eso, pero dudas, bueno, puedes tener muy claro que puede ser información útil o como yo te decía antes, puedes dudar de si te va a ser útil o no. Y ahí ya, pues cada uno con lo que se decida. Yo en mi caso, como decía, lo archivo, ¿vale? Y ya está. Yo aquí además, ¿cómo archivo? Que será la pregunta famosa que mucha gente se hace, ¿no? Oye, ¿cómo archivo? Carpetas, subcarpetas, anido, tal, le pones etiquetas, ¿no? Digo, no. Yo como archivo es directamente, además al utilizar Outlook, tienes un botoncito de archivar y directamente lo meto en archivado. No lo meto ni en una carpeta, ni en una subcarpeta, ni por proyecto, ni por nada. Lo que sí que hago luego a la hora de buscar los correos es utilizar el buscador, que bueno, sin que sea una maravilla, pero bueno, mejora mucho y con 2 o 3 instrucciones, o incluso a veces con una, puedo encontrar el email sin ningún problema. ¿Tú cómo lo haces? Yo me encuentro con dos situaciones distintas. La primera es que lo que quiera archivar sea un documento o un archivo que venga junto en el correo. Entonces, si el correo no lo necesito, pero quiero conservar el documento, pues lo que archivo en iCloud en mi caso es ese archivo en sí.
y el correo electrónico pues lo elimino directamente. Que es un texto o el contenido viene escrito en texto en ese correo electrónico y eso sí lo quiero conservar, pues exactamente igual que tú, botón de archivar y después utilizo buscador cuando lo necesite. Al principio lo hacía con la sana intención de vez en cuando darle un repasito al archivo de cada una de las cuentas. A la fecha todavía no me he pasado por allí. Claro. Sí, al final yo sé que hay gente que le gusta mucho pues tener la información organizada en carpetas, ¿vale? Yo ¿por qué he dejado de hacerlo? Porque al final, aunque es cierto que el buscador te busca en cualquier tipo de carpeta, ¿vale? Bueno, al final entre que piensas y muchas veces un correo dices, ¿y en qué carpeta lo pongo? Si a lo mejor lo puedo meter en dos, ¿no? De una manera distinta, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Outlook es más complejo, ¿no? Porque no funciona con las etiquetas que sí te permite, por ejemplo, hacer en Gmail, ¿no? Yo la parte vuestra de los maqueros, ¿no? No sé cómo va, ¿vale? Pero bueno, al final he optado por tener el mismo proceso de archivado en los dos sistemas, ¿no? Oye, tanto para Gmail como para la parte del Outlook. Y bueno, lo que dices tú del archivo también, claro. Del fichero, perdona. ¿Te das cuenta que llevamos ya 2 pasos y todavía no hemos tocado el gestor de listas? Ahí la has dado. Ahí la has dado. Eso es importante, ¿no? Lo que decías tú al principio. Que al final aquí o sea, el procesado, el aclarado del correo, no es que sea independiente de la gestión del gestor de listas, como tú dices, ¿no? De nuestro sistema GTD de listas. Pero bueno, tiene relación, pero no es eso. Ahora sí vamos a hacer uso de él. Venga, dale. Incubar. Bueno, es algo que me interesa, pero no lo tengo claro y quiero reevaluarlo en un futuro. Un curso que me llama la atención, pero no tengo huecos este mes. En fin, es algo que es carne de cañón para pasarlo a la lista de algún día tal vez. Me remito al último y magnífico episodio que grabaron Sergio y Pablo. ¿Cómo lo hago? Pues si la información que viene en el mail necesito o quiero guardarla, hago uso del enlace de vuelta. Hago uso del enlace de vuelta y se me genera una captura rápida. Encima de la pantalla del mail se me abre una captura rápida de la aplicación de Things en este caso con ese enlace. Le cambio el titulín y directamente desde ahí lo mando a la incubadora, a la lista de incubadora. Y ya está, se acabó. Eso en el caso de que quiera conservar ese correo. Ese correo va a archivo en la aplicación de mail. ¿Vale? O sea, Vale. genero enlace de vuelta, se me abre una entrada rápida de la aplicación de gestión de listas, le cambio el título para saber de dónde viene ese enlace, mando esa entrada rápida a la lista algún día tal vez y el archivo, el mail lo archivo para que ese enlace tenga un sitio donde ir. Que necesito incubar, pero no necesito lo que ponga en ese correo. Pues directamente yo invoco la entrada rápida, pongo lo que quiero incubar, sin más enlace ni más nada, lo mando a la incubadora y el correo lo elimino. ¿Vale? Pues yo lo hago más manual. Te cuento. Es la misma idea, ¿vale? Lo único que más manual. Yo sí tengo un correo que, pues eso, que quiero incubarlo, por limitarlo a la lista algún día tal vez, ¿vale? Pues lo que hago es escribir en la lista algún día tal vez lo que es, imagínate lo que tú decías del ejemplo de un curso, ¿no? Oye, pues curso sobre cocina, ¿vale? Eso lo anoto en mi lista de algún día tal vez. Y si luego quiero saber que tengo un correo ahí con ello, ¿vale? Porque es ese curso el que me interesa, lo quiero tener ahí. Escribo correo
y la fecha del correo, ¿vale? Imagínate que yo lo recibo hoy, ese correo del curso de cocina, no quiero hacer nada con ello, solo lo quiero incubar, entonces iría a mi lista de tareas, algún día tal vez, hacer curso de cocina, punto, correo, 6 del 6 del 25. Y ya está. Y el correo Lo archivas lo archivo. sin enlace de vuelta ni nada. Sin enlace de vuelta ni nada, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque si necesito ir al correo, pues ya me voy a mi correo y pongo, yo qué sé, oye, curso, cocina del día 6 del 6 y me va a salir el correo, ¿vale? Perfecto. No es una manera... Antes, por ejemplo, sí que tenía una carpeta en el correo que ponía algún día tal vez, donde movía ese correo, ¿vale? Entonces, bueno, pues en orden de ir simplificando, pues la dejé de usar y directamente lo archivé. Y también me confieso, como el 99% de las cosas que incubo no hago nada con ellas, pues llegué a la conclusión de para qué me voy a complicar mucho en organizar todo esto Pues de la incubadora. en tu pellejo te lo llevas. Así que nada. Bueno, luego tenemos podemos pasar al siguiente paso, ¿no? Que es ya el de delegar. Muy bien. Que aquí, bueno, aquí entrarían pues aquellos correos que sí que requieren acción, ¿no? Pero no por nuestra parte, ¿no? O sea, no por que tú no tienes que hacer nada con ellos, sino que tiene que ser otra persona, ¿no? Que es el concepto de delegar. Pues ejemplos, desde que alguien tiene que escribir, te piden que escribas un informe, pero no lo tienes que hacer tú, lo va a hacer alguien de tu equipo o algún compañero o lo que sea, ¿no? Yo aquí, ¿cómo gestiono este tipo de correos? Directamente sobre el correo lo reenvío con el texto necesario, ¿no? Para la persona, oye, mira, hay que hacer esto, tal, no sé qué, encárgate, cada cosa lo que sea, ¿vale? No reenvío nunca un correo sin más, ¿vale? Y luego lo que hago es que me pongo el recordatorio de esa acción delegada en la lista de a la espera, ¿no? De mi sistema de listas. Y aquí sí que tengo llámalo truqui o como quieras, aquí sí que tengo una carpeta dentro del sistema de correo, del programa de correo, que pone a la espera. Porque aquí lo que hago es que cuando reenvío ese correo, ¿vale? Lo que hago es que me muevo ese reenvío que he hecho, me pongo en copia oculta yo y así me lo vuelvo a enviar, por así decirlo, y eso lo muevo a la carpeta de a la espera de correo. Uh-huh. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces pues me facilita a la hora de hacer un seguimiento de aquellos correos que he delegado, ¿vale? Es una manera de hacerlo mucho más ágil. Pues la no sé verdad si es me he explicado bien, igual me he sí, explicado sí. mal, ¿eh? Y no... No, tienes todo el histórico de cómo ha ido moviéndose el tema. Claro, es decir, yo si quiero ser un poco mosca cojonera, pues me meto en esa carpeta y empiezo sobre ese correo, pues a preguntar, oye, ¿y esto cómo está? ¿Y esto hay noticias? O recordatorio, oye, te recuerdo que estoy pendiente de esto, o me tienes que responder a esto, o lo que sea, ¿no? O te has respondido fulanito a lo que sea. Entonces es una manera más ágil de poder hacerlo. Y luego, pues oye, en función de eso, pues no tengo que volver a tocar la lista de tareas, ¿vale? Porque al final el recordatorio lo sigo teniendo. Tampoco, antes solía poner la fecha en la que lo delegaba, ¿vale? En el recordatorio de la lista de tareas, pero ya no lo hago tampoco. Es una información que tampoco me aportaba tanto. Vale. ¿Tú cómo lo haces? Pues depende de la situación. Yo me encuentro un informe que me encargan y tiene que hacerlo otra persona. Y si la otra persona no necesita ese correo, la información que viene en ese correo, yo abro una entrada rápida y pongo fulanito, enviar mail para solicitar informe tal cual, y lo mando a su contexto correspondiente. Ya puede ser en agendas o puede ser en ordenador. ¿Vale? Ahora, y el correo lo elimino.
Ahora, si en ese correo que me solicitan hay información que necesite la persona, entonces lo que hago es no le hago el reenvío sobre la marcha, porque soy como tú, me gusta escribirle unas palabritas, no hacerle el reenvío directamente, sino entonces lo que hago es entrada rápida para que me coja el mail que me ha llegado de vuelta y y pongo lo mismo, fulanito o informe no sé qué, no sé cuánto, y lo mando pues a agenda o a donde sea, a su contexto correspondiente, y el mail lo archivo, de forma que cuando vaya a ejecutar y vea en mi sistema la lista, veo que tengo que dar la orden de hacer ese informe, y como tiene un enlace, veo que tiene un correo adjunto que se lo debo, y entonces cuando en su tiempo, cuando le toque, reenvío ese correo con las explicaciones ya más detalladas que le pueda dar. Vale, o sea que entiendo que en este caso es cuando es un tema quizás algo más complejo que la otra persona Necesite más vaya a información. recibir y necesite más información o una explicación, ¿no? Y hasta que no hablo con esa persona, hasta que no hago el encargo, no va nada a la lista a la espera. ¿Vale? Vale, yo... Al tachar que he hecho esa tarea, automáticamente ya creo en la lista a la espera fulanito, informe pedido por yo no sé cuánto y la fecha. Yo sí se la pongo porque yo soy mucho de recriminar. Oye, llevo, como dice Luis, desde el año pasado y estamos a 1 de enero y te lo pedí ayer. Llevo desde el año pasado esperando que me... Claro, es que eso, sobre todo en ese caso, es demoledor. Eso es evidente. Sí, a ver, sí, yo ahí estoy intentando buscar casos o situaciones en lo que hacer esto, pero normalmente igual puede haber un caso, ¿vale? Pero sí que normalmente yo el delegar suele ser bastante automático. Y en el caso que tú dices, en el que requiera de una explicación un poco mayor, sí que se lo voy adelantando, ¿no? Que luego dependerá de cada caso, ¿vale? Pues yo qué sé, imagínate, te lo reenvío. Oye, Francisco, que buscamos hueco para hablar de este informe, pero para que le vayas echando un vistazo que lo tenemos que hacer, ¿vale? Por hacer una explicación así muy somera, ¿no? Ahí sí que yo, por ejemplo, en la agenda ya me pondría en la lista de agenda con Francisco, pues me pondría, oye, hablar del informe que le remití para hacer tal día, ¿no? Y vamos, que es una versión muy parecida a la que tienes tú. Sí, el caso es que estoy pensando en la siguiente opción que me toca a mí explicar, y he visto que los correos de vuelta, estos enlaces que te llevan al correo de vuelta, lo que realmente yo el uso que le doy es como si fuera material de apoyo a la acción. Pero por dejar claro, esos enlaces son porque tú utilizas Things. Eres de los raros que utiliza Things, ¿no? Bueno, Y utilizáis estas modernidades del mundo actual, ¿no? sí, bueno, pero es referenciar para qué voy a copiar en otro sitio algo que ya tengo escrito y sé que voy a necesitar. Entonces, en el caso de incubar, porque me mete en contexto y me da esa información en vez de tenerla que copiar. En el caso de delegar, en la acción de delegar en sí, cuando pones en la agenda con fulanito no sé cuánto, pues tener el enlace al correo electrónico. Y en la siguiente que vamos a ver, pues hago el mismo uso, como si fuera material de apoyo. Venga, pues dale. ¿Cuál Pues, sería ese siguiente punto? pues la siguiente sería posponer. Es decir, hay que hacer algo al respecto a esa captura, lo tienes que hacer tú, pero decides que no lo vas a hacer ahora. Una presentación, alguien te pide que tienes que preparar una presentación para dentro de 2 semanas, o no sé, algo que no tenga fecha de vencimiento, pues algo que es carne de las listas de contextos tuyas, de ordenador o de agenda o de cualquier cosa de esa, y,
Pues, ¿cómo lo hago? Exactamente igual. Si necesito algo del correo, hago el enlace y va como material de apoyo. Ese enlace lo utilizo como material de apoyo. Renombro la acción desde la misma entrada rápida y la mando a la lista correspondiente. O si me ha quedado claro y no necesito nada más, si me pide hazme una presentación somera sobre la Semana Santa de Sevilla y no me dicen más nada, ni más fecha, ni Por más nada. ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues yo hago invoco a la entrada rápida y pongo bueno, ese aclarado ya sería crear un proyecto o un resultado y la primera acción que sería hacer un borrador con el esquema de la presentación. Pero no necesito el correo para nada y por tanto lo eliminaría. O sea, que la aplicación de tareas en este caso es que no le tengo que ver la cara, porque con el tema de las entradas rápidas, en los 3 casos que lo utilizo, sigo Claro, dentro de la aplicación de correo. claro, pasa que tu caso, en este caso o se está circunscribiendo, o sea, estamos limitando, no limitando, ¿no? Sino estamos condicionando, por así decirlo, el funcionamiento a la herramienta, ¿vale? Que no es que esté mal, porque es así, la herramienta tiene esa capacidad, pero la mayoría de herramientas de listas no lo permiten. A Entonces ver, ahí sí que hay que ir a la lista. OmniFocus también lo permite y normalmente la herramienta que te permite enviar un enlace de vuelta te permite utilizar una entrada rápida. Sí, pero bueno, que hay mucha gente del canal que no utilizará este tipo de herramientas. Entonces, sí, ahí la única manera de hacerlo, o sea, no la única manera, es una manera de hacerlo lo que tú decías de hay que abrir tu lista de tareas, ¿no? Tu lista de recordatorios. Vamos, como yo lo hago en este caso, ¿vale? Que yo, como utilizo Remember the Mail, pues no tiene estas modernidades, como te digo, más, es la versión de no pago todavía más. La versión gratuita, vamos. Entonces, al final es lo que tú dices, coges el correo y al final lo aclaras. Oye, si es una siguiente acción, es una siguiente acción, y si es un proyecto, pues oye, el proyecto y la siguiente acción, ¿vale? Y eso hay que escribirlo en la lista de recordatorios, ¿vale? Si es un proyecto, en la lista de proyectos, y la acción en la lista que corresponda. O como decías, ¿no? O si es en el calendario, ¿vale? Si es en el calendario, pues en el calendario. Pero aquí sí que hay que salirse de lo que es el correo, ¿vale? Para irse a la lista de recordatorio a poner el recordatorio. Igual que en el caso de delegar, ¿vale? Es un poco el mismo caso, sí, básicamente. El que no tenga utilice una herramienta que no permita esto, pues cada vez que aclare no el correo, sino cualquier otra bandeja de entrada que tenga, una libreta o algo, pues obviamente tendrá que tener su gestor de tareas delante. Eso es. Pero eso es. El que tenga esa capacidad, que lo pruebe porque ahorra muchas tentaciones de ponerse a hacer. y sobre todo, utilizar la entrada rápida porque también te ahorra la tentación de mover de la bandeja de entrada de mail a la bandeja de entrada de tu aplicación de recordatorio. Sí, mira, eso por ejemplo es un riesgo que sí que ocurre, por ejemplo, para los usuarios de Outlook, ¿vale? Porque en Outlook te lo puedes poner una banderita o algo así. Yo no, o sea, no sé cómo lo hago, se hace porque no, el detalle porque no lo hago, ¿no? Pero tú le puedes poner una banderita o algo y entonces te genera un recordatorio con el asunto del correo en la lista de recordatorios, en la lista de tareas, que lo llaman ahora to do. Claro, ahí tienes el riesgo de mantenerlo ahí con el asunto de correo, que es una mala práctica, y en la lista de recordatorios lo que tienes que ponerle pues es pues eso, o la siguiente acción, o el nombre del proyecto, o lo que sea. Entonces ahí hay que tener cuidado, que yo creo que es uno de los riesgos que tiene esto, ¿no? De aclarar el correo en este punto de posponer la acción, ¿no? De que sea algo que vas a hacer, pero no en ese momento. Venga, pues remata. Y nos metemos ya con el último paso, que es el que más mola, ¿no? Que es el de hacer, ¿no? Que es la famosa regla de los 2 minutos.
2 minutos, quien dice 2 ya sabéis, ¿no? Dice 10 o 10 20. segundos, 30 o 5 minutos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente, si lo simplificamos al 100%, ¿no? Al rigor de GTD es que si algo requiere menos de 2 minutos, pues hacerlo. Y aquí pues pueden ser varias cosas. Mucha gente se queda con responder al correo únicamente como hacer, ¿vale? Pero no tiene por qué ser eso. Imagínate que te mandan un correo donde te dicen, oye David, llévame el próximo día el cable del móvil que te llevaste, ¿vale? Pues, oye, ¿cómo hago eso? Pues directamente cojo el cable del móvil, lo meto en la mochila y ya está, ¿no? Es decir, que no os quedéis solo con la idea de que es responder al correo, aunque en la mayoría de las veces será responder a algún correo, ¿no? Y aquí también yo pues un poco ya con la experiencia, pues ya es cuestión de ir viendo, ¿no? Pues para la gente, como decimos siempre, que se esté iniciando, pues sí que sería sobre todo ser muy riguroso en esos 2 minutos, o incluso si tardas menos tiempo en hacerlo que el anotarlo, ¿no? Por así decirlo, en tu lista de recordatorios, pues oye, hazlo. Pero si no, pues oye, lo pospones y a la lista de recordatorios y verás. ¿Qué ocurre? Que con el email cuesta hacer mucho esto porque te llama todavía más a la inmediatez, ¿no? Pero bueno, yo creo que es uno de los pasos más complejos, porque a mí hay veces pues que entras, ¿no? Entras al trapo de, bueno, venga, lo que creía que iba a responder en 2 minutos, joder, llevo 6 y estoy por meterle el copilot para que me lo redacte mejor y entonces ya pasamos a 10 porque te empieza a hacer versiones y ya no sabes ni con cuál quedarte, ¿no? Entonces, bueno, más allá de la broma, es un paso muy importante que si lo ejecutas bien te ayuda bastante a aligerar, ¿no? Aligerar ese aclarado. Sí, en teoría la metodología dice que si tarda más en organizarlo que no aclararlo, porque el aclararlo este es el paso final de aclarar, sino en organizarlo que en hacerlo que lo haga. Pero somos animales que se despistan muy fácil y podemos acabar en cualquier lado. Sí, un día podemos hacer un capítulo sobre cómo aclarar el Teams, por ejemplo, o las herramientas de mensajería o las bandejas de entrada de mensajería, si es que alguien las utiliza como tal, ¿no? O para la gente que lo utilice como tal, que puede ser interesante también, porque esas son peores que el correo todavía. Eso es un buen jardín, sí. Bueno, eso se lo dejamos al resto, ¿no? A Sergio, a Luis. Sí, a los cinturones negros. Manolo también puede ponerse con ello, o cualquiera, ¿no? Dejamos ahí el marrón, como tú dices. Si te fijas, en este paso tampoco hace falta el gestor de listas para nada. Porque estás aclarando el correo electrónico y... Sí, aquí de hecho no las vas a usar, claro. O sea, yo no lo utilizo en ningún paso, pero en la persona que lo tenga que utilizar sí o sí, en el paso de eliminar no lo necesita, en el de archivar tampoco y en el de hacer tampoco. O sea que para aclarar una bandeja de entrada, tu sistema de listas solamente te sirve en el 50% de las opciones. Eso es. Pero hay que usarlo, ¿eh? Que si no, podemos caer en malas prácticas y entonces ya se nos va de las manos el tema. Bueno, pero ese es otro camino al infierno. Hay mucho. Muy bien, pues nada. Pues como resumen final, ¿qué nos dirías, Francisco? Pues que cada vez que aclaremos un correo, pues podemos eliminarlo si no vale para nada, archivarlo si es útil pero no requiere acción, incubarlo si podía interesarnos en el futuro, delegarlo si lo tiene que hacer otro, posponerlo si lo harás tú pero más adelante y hacerlo ya si lleva menos de 2 minutos. Pero que lo importante es que cada correo tiene que decidirse en el momento del aclarado, no volver a dejarlo ahí y por supuesto no sobrecomplicar ninguno de los pasos, porque mover las cosas de un sitio para otro puede parecer muy productivo, pero en realidad no lo es.
Sí, yo antes de irnos quería dejar también abrir otro pequeño melón y que no hemos hablado, que la gente también nos pregunta o pregunta bastante y es ¿cada cuánto aclaramos el correo electrónico? Porque es una herramienta que por norma general, no todo el mundo, lo tiene abierto siempre, el email, mucha gente con notificaciones, otras sin notificaciones, entonces claro, también es un aspecto importante. En tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Cada cuánto aclaras el email? Vamos a ver, yo no utilizo el mail de una forma muy poco intensiva porque básicamente solamente lo utilizo para información, para recibir información sobre tratamientos, información técnica sobre fitosanitarios, abonos y cosas de estas, y el área financiera para enviar y recibir facturas. Básicamente lo utilizo para eso. Y normalmente una vez al día. Y el día que no me acuerdo, no pasa absolutamente nada. Pues eso está muy bien. Eso que te quitas. Sí, pero a la gente del campo le gusta mucho el WhatsApp y Y por ahí compensa, ¿no? por ahí compensa, sí. Sí, no, yo en mi caso, a ver, no tengo un criterio, ni de una vez al día ni 5. Depende, ¿vale? Depende de las sensaciones, de cómo esté yendo el día. Pero vamos, por norma general, entre las 3 y las 6 veces fácil, ¿vale? Siempre suelo intentar hacer un aclarado a primera hora del día antes de que empiece un poco así el movimiento, de lo que o bien no haya aclarado el día anterior porque no lo cerré, o bien de lo que haya entrado, ¿no? A lo largo desde el último aclarado. Y luego pues es ir viendo el día, ¿no? Los días que estás fuera pues menos, los días que estás en oficina pues lo hago con más periodicidad. Pero ahí, bueno, lo importante es que cada uno lo vaya viendo. Y lo importante es también, que es un mensaje a transmitir, es que nuestro trabajo, no, o sea, mi trabajo en mi caso, no hablo por el de los demás, no es responder correos electrónicos, con lo cual responder correos electrónicos pues es un medio para un fin, ¿no? Mucha gente pues siente esa necesidad de que, oye, para que vean que trabajo, respondo correos todo el rato y según me entra uno, respondo al instante. Y, hombre, depende de qué tipo de responsabilidades tengas, pues eso puede tener más o menos sentido. Mira, yo, por ejemplo, no tengo el correo abierto nunca. Tengo que ir en busca del correo electrónico. No dejo que venga a mí porque tengo las notificaciones y todo quitado. Incluso hubo un tiempo en que eliminé la aplicación mail del iPhone. La tuve que volver a instalar, no la tengo a mano, no la tengo en primera fila ni en la primera pantalla ni nada, pero sí es útil porque utilizo cada vez menos el ordenador y te puedes sacar de un apuro de alguien que te llama, oye, te he mandado el presupuesto que me dijiste y necesito que me des el ok o lo que sea, y entonces en ese caso pues sí te viene bien abrirlo, mirar que te ha llegado la documentación correctamente o puedes confirmar por ahí. Claro. Entonces... Sí. Bueno, el apasionante mundo del correo electrónico, que esto daría para, no para un capítulo, sino para varios de ejemplos, casuísticas y demás. Esperemos que os haya pues ayudado, ¿no? En ver cómo lo hacemos nosotros. Y bueno, como seguro que surgen dudas de algunas de las cosas que hemos contado, pues oye, cualquier cosa que necesitéis, pues ponerlo por el canal de Aprendiendo GTD de Telegram y ahí os ayudaremos en lo que podamos. Muy bien, pues espero que el capítulo haya sido de vuestra utilidad. Me estoy acordando de un locutor de radio deportivo que decía el correo eléctrico. No sé si... no me suena. ¿Quién era? Creo que era José Ramón de la Morena. En Joder. el larguero. Ya. A lo mejor cuando esto empezó se llamaba correo eléctrico, vete tú a saber. Sí. Bueno, los de Goma Espuma, ¿no? Decían enviar un Emilio, ¿no? También, en lugar de un email también. Bueno, ha llovido un poco, que ya estamos aquí dejando pistas de las canas que peinamos. Así que, bueno, pues oye, hasta aquí un nuevo episodio de Aprendiendo GTD.
si te ha gustado, pues como siempre, ¿no? Te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast a más gente. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o info@aprendiendogtd.com. También en el Twitter, bueno, X ahora, ¿no? Del podcast, que es @aprendiendogtd. Y en nuestra comunidad de Telegram, pues de la que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Pues muy bien, muchas gracias y hasta pronto. Nos escuchamos en el siguiente. Chao.